Padre, muchísimas gracias porque tú vas un paso adelante de todas las maquinaciones y desvíos, distorsiones, cómo el diablo ha ido torciendo tu verdad, sembrando su engaño y conforme nosotros nos vamos confiando, pues nos vamos distanciando de tus principios y van ocupando otros elementos totalmente torcidos por el mundo, por la misma ciencia y por la ideología humana, lo que tú dejaste muy claro que nos destruiría. Te pedimos porque sea tu palabra llena de tu gracia y de tu misericordia y de tu amor, la que alcance nuestros corazones y aquellos que están pues siendo tentados y quizá practicando pues este tipo de desviaciones de acuerdo a lo que tú nos enseñas y a lo que tú dices, y cómo tú has establecido una salida tanto para los que aparentemente no pecamos tanto como los que podrían parecer pecados imperdonables. Por lo que te pedimos que todos tengamos una actitud de compasión, de misericordia y de mucho cargo por esto que hoy tu palabra menciona con toda claridad y profundidad, llamando a la gente al arrepentimiento. Guía todo, Dios, y que pueda ser de gran alivio ante lo que hoy es verdaderamente una corriente pues ya normalizada. Te pedimos todo y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En realidad, como compartía yo en la oración, pareciera algo ya normal. Esto lo han asumido los gobiernos, las escuelas y aún las mismas familias. Ya alcanzó a la iglesia, a las diferentes denominaciones. Hay iglesias con pastores homosexuales y obviamente pues con seguidores homosexuales ahí, ¿verdad? Este, se procura como que no tocar el tema, aunque es un tema ya como un derecho humano y castigado, y ya está, imagínense que en Dinamarca, desde 1989 está autorizado el matrimonio entre el mismo sexo. Y así en números rápidos, si le ponemos 1990, vamos a ponerle, al 2010, al 2024, 24 y 10, 34 años, que esto en Dinamarca ya es algo legal, normal, ya es algo en donde mucha gente con dinero ha ido ahí cuando aquí estaba prohibido, o estaba negado, o era una condenación. Nuestro tema es la distorsión de la sexualidad, especialmente en la inclinación hacia la homosexualidad. Hay muchas distorsiones sexuales. La Biblia menciona hasta gente que con animales tenía relaciones sexuales. No voy a hablar de esto en este momento, sino vamos a hablar específicamente de esta preferencia, desviación, distorsión a la homosexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué tan inquieto yo? Bueno, tengo hijos de 17 y de 20 con amigos, me muevo entre jóvenes y me sorprende cada vez más, si pudiera yo dar una
introducción, el ataque muy intenso de los medios de comunicación, pero sobre todo de la actitud de normalidad que tiene esto que está equivocado. Mentir, pues hasta está definido como algunas como piadosas, como mentiras rosas, ¿no? O sea, necesarias, pero me llama mucha atención piadosa. O sea, imagínate que ya pareciera como que mentir es algo santo, limpio. Y vamos a ver que en un versículo están incluidas una serie de desviaciones, de cosas equivocadas que meditando yo, para muchas personas incrédulas, quizá la mentira efectivamente es piadosa, necesaria y que por cuanto todos mentimos, pues no tiene nada de malo. La realidad es que la mentira solamente lleva a las personas a dormir mal, a enredarse cada día más, a vivir en lo voy a poner así, en esta práctica, hábito que te roba la paz, que tarde o temprano estás siempre a la expectativa de ver cuándo te cachan, cuándo eres sorprendido. Podría yo resumir, en base a los versículos que vamos a leer, que ningún pecado hace feliz a nadie. Ninguna para aquellos que no creen en Dios y que cuando escuchan la palabra pecado, les conviene ver a un Dios no de amor, no de cuidado, a un Dios que prohíbe y a un Dios castigador. Esto dice un versículo en la Biblia, no hay Dios, dice el necio. Pues no, obviamente nos conviene quitarlo, cubrirlo, negarlo, para que entonces cada quien haga con toda libertad lo que bien le parezca. Esto es como si no hubiera una autoridad. Ahora en la campaña, en la jornada electoral, yo tengo credencial de elector de Acapulco. Intenté hacer mi cambio de domicilio, pues ya no me lo dieron, pero se establecen, se instalan, es la palabra, casillas especiales en diferentes zonas. Y había dos aquí cerca, tres, una en la Alameda del Sur, otra en el Parque de los Coyotes. Yo, según esto, me fui muy temprano para salir muy temprano y ya tener el domingo libre. Y resulta que llegué como a las 7:20 ahí al Parque de los Coyotes y ya era yo como el 1100. Alguien tuvo la gentileza de ir contando. Cuando llegaron al 1000, nos avisaron que solamente había 1000 boletas y por tanto, pues que ya no habría oportunidad nosotros de votar. Y dijo que había escuchado información que en la Alameda del Sur se habían abierto también otra casilla especial. Pues ahí vamos todos. Yo me había tardado 20 minutos en estacionarme y rápido, esta vez ya cerca de la Alameda por ahí, donde vi un lugar, me estacioné, me eché a correr y alcancé la ficha 870. De tal forma que, pues ahí estuve formado 7 horas, ¿no? 6 horas y media, entre estacionada y que te desplazas, 7 horas. Y ya pareciera normal hoy en día, a 8 días, que todas las situaciones que hubo de falta de boletas, y fíjense que las elecciones, las casillas, están cubiertas por ciudadanos, vecinos nuestros,
que con toda su mejor actitud llevan a cabo pues el registro de tu INE, pintarte tu dedo, darte tu boleta, quedarse hasta las 12 de la noche, hacer el conteo. Pero me llamó la atención que no había una autoridad policíaca. Y después había gente, ya por ahí de las 3 de la tarde, ya todos asoleados y cansados, que pretendían meterse. Es increíble. Claro, aquí no era para robar ni nada, queríamos votar, pero mucha gente quería evitar el formarnos, el sacrificarse, como lo habíamos hecho muchos, con tal de emitir nuestro voto, de participar en la jornada cívica, responsable y libre de ejercer tu voto. A lo que voy con esto es que para muchos fue favorable que no hubiera un policía, una autoridad que pudiera establecer un orden ante los que pretendían meterse y ponían cualquier cantidad de pretextos. ¿Qué sucede ante una autoridad que se hace el ciego, el sordo y te deja estacionar, te deja meterte en lugares prohibidos, en donde, como todos sabemos, forma parte de la corrupción, ¿verdad? Pues obviamente mientras no haya autoridad, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, que eso es lo que estamos discutiendo, ¿va? Mientras no haya contrapesos, se gastarán el presupuesto en lo que ellos quieran. Bueno, algo así opera en las cuestiones espirituales y en las cuestiones de la moralidad, ¿verdad? Mientras unos noviecitos, no hay nadie en su casa, no están sus padres, pues tienen la libertad de besarse, de tener relaciones, de tomar, de ver contenidos equivocados, revistas que creo que ya ni existen, pero bueno, internet con cosas equivocadas. Esta es la base por la cual mucha gente argumenta que es normal. Pues sí, pues es normal mientras no haya quien establezca un reglamento, y si en un condominio tú vives y el perro tiene necesidad de hacer pipí, popó, pues es normal que haga pues donde le toque y donde le den ganas, ¿verdad? Y es normal que la gente no recoja las heces de sus perros. Pero si hay una autoridad con un letrero de que toda persona que sea sorprendida no recogiendo las heces de sus perros será consignado a las autoridades. Pero como no hay una autoridad y hay impunidad que te cobre la multa porque están establecidas, pues a ti no te importa y permites que tu perro haga lo que quieras. Esto tan sencillo es igual con los pecados, con las cosas equivocadas, con la moralidad o la inmoralidad, que no tiene una autoridad y que pareciera que tú puedes hacer lo que tú quieras y que no hay consecuencias. Para algunos que mienten, que tienen prácticas de alcoholismo, de drogadicción y que han destruido su hogar, su matrimonio, su trabajo, muchos de ellos a los cuales a través del estudio y Dios se dirige, que tienen una actitud de querer cambiar, de quererlo dejar, de arrepentirse, de no saber cómo y quieren salir, la buena noticia, las buenas nuevas a través de lo que hoy vamos a estudiar, es que Dios ofrece un perdón, ofrece una salida y más, quiero decirte, en un lugar en donde cometerías, y yo también, un pecado de homofobia, si te dices cristiano y tú rechazas a una persona que está sufriendo como un mentiroso, como un alcohólico, como un drogadicto, y tú le cierras la puerta. Esto es muy importante. El lugar en donde Dios, lo vamos a leer ahorita, planeó que alguien fuera restaurado es precisamente Cristo mismo. Él tocó al leproso, perdonó al adúltero David, perdonó al asesino de David. O sea, y alguien podría preguntarse y cuestionar,
¿cómo es que los creyentes aceptan a estas personas que merecen nuestro más grande rechazo y que son abominables, ¿no? Lo vamos a leer ahorita. Bueno, pues esto sería la introducción de cosas que están equivocadas y por lo cual oramos para que, en primer lugar, tú y yo nos dispongamos a introducirnos en este tema con humildad, con compasión y con el corazón de Cristo, el cual tendríamos que imaginarnos qué actitud tendría hacia Él y que lo vamos a ver en su palabra. Vamos a iniciar en un pasaje que... otro detalle más. Si busquen mientras Primera de Corintios, capítulo 6 a partir del versículo 9 al versículo 11. Primera de Corintios 6 del 9 al 11. ¿Y por qué estoy tan inquieto? Bueno, porque este mes es el mes del orgullo gay. No voy a entrar en detalles de cuándo surgen estas palabras, pero por ahí de 1870 aparece por primera vez por un alemán la palabra homosexual en la Biblia, en las versiones más antiguas, no vas a encontrar homosexual, sino lo que vamos a encontrar ahorita. Y por otro lado, la palabra gay es establecida también en una manifestación ahí en Nueva York ante los derechos que bajo la discriminación a este grupo se hace la primera marcha y a partir de ahí cada año a nivel mundial, el 28 de junio, pero hoy ya han adoptado este mes como el mes del orgullo gay y en diferentes ciudades del mundo se hacen una o varias manifestaciones en donde aún muchos de ellos no están de acuerdo en que salgan semi-encuerados, porque esto no es lo que ellos dicen que proponen, sino una libertad de la preferencia sexual que ahorita iré definiendo. Así es que una de las razones es por cuanto es el mes del orgullo gay, del mes de la comunidad LBGT y más, lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, transvestis, ¿verdad? Se unen en un solo grupo, por eso comunidad LGBTQ+, para poder manifestarse libremente. Dice la Biblia, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tengo aquí otra versión. Dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. A veces tú dices que los injustos, y tú podrías decir, y correctamente por ignorancia, pues que es un injusto. Yo creo que pues es injusto que hayan quemado las casillas, es injusto que yo habiendo visto aquí las sábanas en las paredes, las sábanas son los carteles que que fuera de las casillas de la gente que prestaba la escuela, la casa, el patio, se pegaron para que todos fuéramos del conocimiento de cómo habían sido las votaciones en esa zona, ¿verdad? Aquí había 300, aquí en la esquina de mi casa. Y bueno, pues cuando empezaron los recuentos y las impugnaciones, hubo grupos que inmediatamente fueron a quitar esas sábanas, se llaman sábanas, esos reportes de los votos, porque no había una concordancia entre los que habían estado adentro ahí, mi vecino,
que había contabilizado 200 a favor de un partido y los otros 10 a favor del otro partido, pues no checaba los grandes contrastes de las diferencias. Entonces, ¿qué sucede? Que pues es injusto y esto sí lo entiendes, pero en las cuestiones morales, espirituales, para mucha gente la palabra injusto no existe, lo tiene borrado de su lenguaje. Por lo que si tú eres este caso, lo injusto también implica aquello que hacen lo malo, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Para mayor comprensión que aquellos que hacen lo malo. Y empieza a definir algunas situaciones que están equivocadas. Dice, no erréis. En esta otra dice, no se dejen engañar. Ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ni los idólatras, los que adoran, dice la Biblia, imágenes, el dinero, su físico, los que hacen de alguna cosa, objeto, persona, algo por lo que viven y mueren y aman, se le conoce como idolatría en términos generales y rápidos. Los idólatras, ni los adúlteros, aquellos casados que tienen relaciones extramatrimoniales, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es muy importante para aquellos que pudieran argumentar que Dios es un Dios castigador y que no coincide que Dios es un Dios de amor cuando impide que dos hombres que se aman, dos mujeres que se aman y que se unen en amor, Dios condene esto. Yo decirte que esto pertenece a un grupo de cosas equivocadas, injustas, prácticas malas, que incluyen la mentira, los ladrones, los estafadores. No me digas que tú estás muy de acuerdo y que harías una marcha en el mes de los estafadores, por ejemplo. ¿Tú te imaginas que nos organicemos y ahí en Reforma hagamos una marcha a favor de los estafadores? ¿No? Que nos unamos todos por cuanto todos somos mentirosos y todos somos estafadores. Una marcha a favor de esto. Suena ridículo. La verdad es que pues, es un argumento que por eso luchan tanto estas comunidades, porque son inaceptables, porque entran dentro de un grupo de cosas equivocadas, como los estafadores, los maldicientes, ¿verdad? Los avaros, y voy a leerlo en esta otra versión, dice aquí, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, estos son los avaros, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos, los estafadores. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Muy bien. Esto es, en primer lugar, el contexto bíblico de lo que significa una situación, que de ninguna manera Dios hace acepción en los comportamientos equivocados, sino que incluye esta práctica desviada junto con otra más, muchas más, que es como aquellos que se aprovechan de nuestros bienes, ¿verdad?
y están impugnando para aquellos que impidieron en algunas zonas de la Sierra de Oaxaca y de Veracruz establecer las casillas electorales. Y ahí nos ves a todos impugnando. Qué fácil es comprender estas cosas y qué cómodo y qué deshonesto es reconocer que estas otras prácticas de desviaciones sexuales son correctas. Bueno, aquí hay una razón y es en lo que nos vamos a enfocar o profundizar. Una es la ignorancia. Algunos no tienen conocimiento de que esto está mal y entonces imagínate que alguien dijera, pues es que esta persona me caía mal, lo maté, pero yo no sabía que estaba mal matar. Pues obviamente tú sabes que la ignorancia no te exime del delito ni de la condena. Así es que si tú ignorabas que el matar era algo que implicaba cárcel, pues no vaya en un juicio a proceder que tú no sabías, por cuanto fue un homicidio, ya sea calificado o involuntario, tú te vas a la cárcel. La ignorancia no es entonces desde el punto de vista ni legal ni bíblico una razón para la que alguien practique, lleve a cabo este tipo de distorsiones sexuales, desviaciones sexuales u mentiras, extorsión, cosas equivocadas. Otra razón es el bombardeo tremendo que hoy tenemos, básicamente a través de los medios de comunicación televisivos, a través de la televisión, en donde ya es una ley la inclusión en cualquier programa que tú veas, telenovela, noticiero, series, deportes, en todo, cuidado y que haya un... En este negocio no se discrimina a nadie. De tal forma que puede entrar una pareja de homosexuales con todo derecho y con todo respeto. Y hay de aquel que nos desgarremos porque nos sacan a ti y a mí. Así es que en el karate, en el fútbol, soccer, en el fútbol femenino, en cualquier deporte, hoy no hay discriminación en esto, porque hoy ya los gobiernos promueven la inclusión de esta comunidad. Esto ha hecho, fíjense bien, que nuestro cerebro, el de los niños, el de los jóvenes, que tiene una plasticidad mayor en los niños que en los adultos. Ahorita voy a dar dos ejemplos que nos va a incluir a todos. Hoy, en las escuelas, ya se ha establecido que el niño tiene el derecho a escoger la preferencia que él desee, ser niña o ser niño. Aunque tenga pene, él puede decidir actuar o vivir como niña y viceversa. El que estén constantemente las autoridades escolares, sus compañeros, la propia familia, la misma comunidad, repitiéndole que esto es normal, se ha normalizado, el cerebro en su condición de plasticidad neuronal, ahorita van a ver, lo van a entender mejor, va adoptando esto como algo correcto, de tal forma que llega un momento en donde lo practica, entre comillas, de manera más natural. Esto no es verdad, porque la plasticidad también se lleva a cabo en un adulto. Y voy a dar un ejemplo muy didáctico. Si alguno de ustedes o yo sufriéramos un paro facial, un infarto, una deformidad facial, porque ¿qué te pasó? Ay, pues fíjate que tuve un evento cerebrovascular y le dio parálisis facial. Y tú ves a la persona con el ojo todo torcido,
la cara toda deformada, dificultad de hablar. El diagnóstico es tuvo un infarto facial, un evento básculo nervioso y al final parálisis facial. Lo primero que hacen es rápido medicarlo, revisarlo, diluir el coágulo si está por ahí y comienza una terapia. Y aunque tiene ahí una manifestación, por cuanto el cerebro tiene una capacidad de plasticidad, plasticidad quiere decir de moldear, como viene de la plastilina que se moldea, tú empiezas a llevar a cabo una plasticidad a través de una serie de ejercicios, de leer, de jalar, de morder un lápiz, de acupuntura, terapia, y empiezas a ver una mejoría. Y aquello que estaba distorsionado, de acuerdo a la plasticidad cerebral, comienza a restablecerse. Y la persona empieza, después de que hablaba todo así, de que tenía parálisis, empieza a hablar mejor, su ojo empieza a parpadear mejor, su cara se empieza a restablecer su forma. Por lo que la plasticidad, aunque si le diera una parálisis facial en un niño, se restablecería muy pronto y en un adulto tardaría más tiempo. ¿Qué sucede en el área moral? Trabajan en los niños y en los jóvenes, en donde de manera muy rápida, en un evento, en un cine, el de al lado comienza a tocarlo, lo comienza a invitar, comienza a ver imágenes en una serie de dos jóvenes besándose, de dos muchachas besándose, de, de dos personas sintiéndose libres y amadas y aceptadas. Ahorita voy a entrar a esto. El niño empieza, por su condición de plasticidad neuronal, a acomodar esto como algo normal, aceptable y necesario. ¿Qué otro factor interviene? Está estudiado que en los hogares en donde hay una ausencia prolongada del padre, el niño se empieza a identificar más con la madre, con una madre luchadora, trabajadora, emprendedora, defensora, de tal forma que él empieza a plastificar su forma de pensar y de actuar igual que ella, y empieza a adoptar los modales de la mamá, su tono de voz, sus movimientos. Esto es algo científico comprobado y que todos estaremos de acuerdo. Y aquel que lo niegue, pues obviamente ya se fue, ya cortó ahorita el estudio, pero el propósito no es exhibir a nadie. Yo inicié nuestra predicación del día de hoy orando para que Dios nos dé un corazón de Él, perdonador, de misericordia y de rescate, asumiendo que cualquier pecado, llámese fornicación, idolatría, adulterio, afeminado, ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador, no heredará el reino de los cielos. Pero la buena noticia es que el versículo 11 de Primera de Corintios 6, capítulo 11, dice así: y esto erais algunos, de tal forma que se está dirigiendo a hombres y a personas y a jóvenes que practicaban cosas malas, que definitivamente eran tramposos, o sea, estafadores, que eran personas que querían más de lo que tenían, avaros, que tenían relaciones infieles, que eran infieles, lo eran, que eran personas maldicientes, que decían cualquier cantidad de peladeces. Dice, todo, pero muchos de ustedes eran así y eran mentirosos. Pero ¿qué hizo Dios? Vamos a leer. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tu hijo, si tú, si tu familiar, si en tu hogar está sucediendo esto, Dios no hace una acepción de prácticas equivocadas, sino que por Él, por su misericordia, por su amor, llama a todos al arrepentimiento y a ser lavados, dice ahí. Ya han sido lavados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y por cuanto su sangre perdona lo peor que hayas hecho y más vergonzoso. Esta es la buena noticia para aquel que está luchando contra la drogadicción, el alcoholismo, la mentira, la infidelidad. ¿Cuántas personas honestas no reconocen que esto no los hace felices? Mira, la base de esto es que si tú le preguntas a alguien, ¿y qué tan feliz eres infiel? ¿Qué tan feliz que lo haces a escondidas? Yo voy a mi esposa con mi esposa a cualquier lugar y no me tengo que esconder de nadie. Se sorprende Ceci. Estábamos formados ahí 1,800 personas porque hubo muchos que se formaron en la esperanza de votar. Y pues no faltó a quien me encontré ahí. Vamos a una plaza, tuvimos que hacer un trámite de la entrega de la administración de un condominio y la persona administradora vive hasta Cuautitlán Izcalli y nosotros aquí en Coapa. Para podernos coordinar estaba durísimo, tanto yo ir para allá como él venir. Y total que hicimos un acuerdo de un punto medio. Quedamos vernos de ver en Polanco. Me propone, él me dice, ¿qué te parece si nos vemos en Plaza Antara? Es muy segura, allí hay buenos lugares para poder sentarnos y entregar la administración que yo le iba a recibir. Me parece muy bien, le digo, ni la conozco. Así es que ahí nos vimos y no faltó que después, Ceci y yo, dando la vuelta a la dichosa plaza, un alumno que di 30 años clases en una universidad, me encontré con él. No tienes que esconderte, pero un adúltero, muy difícil que ande en una plaza y que de repente alguien que tiene una relación fuera del matrimonio con una chavita y que está casado y tiene hijos, ande de una manera cínica caminando en una plaza, ¿verdad? Y tú le preguntas, ¿qué tan contento vienes caminando aquí en la Plaza Antara, que ya tienes 65 años con esta niña de 27 años? Vengo feliz. Pues no, la verdad es que no. Hay antros, hay lugares en donde pues, es conocido que está lleno de movidas. Lo tienen porque dice la Biblia que el pan comido a escondidas es sabroso. El pan equivocado, obviamente, ¿verdad? Este tipo de prácticas. Esto nos lleva a nosotros a tener la certeza de que nadie lo hace con la paz en su corazón y con la limpieza. Por eso llega Dios y dice, si tú estás sufriendo en esto y no puedes salir, Cristo, por Cristo Jesús, cualquiera que venga a Él, sea un ladrón, sea un estafador, sea alguien que está viviendo de manera torcida, ven a mí y yo te perdono. Si tú vienes de una manera honesta y cualquiera que se arrepiente de sus pecados y los abandona, alcanzará misericordia. Este es el lugar en donde una persona es transformada, cambiada. Por eso dice, por eso entenderemos con mayor profundidad que mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Cómo? ¿Un ladrón santificado? Saqueo era un ladrón, no era un estafador. Por eso la palabra me saquearon mi casa. Y este hombre cuando conoció a Cristo y aceptó su perdón, devolvió a las personas aquello que les había robado. Quiero decirte también que entre medios de comunicación,
redes sociales. También existe, como bien yo ya he mencionado, la ausencia del padre como un factor que colabora para que los jóvenes, ante la falta de una imagen del varón, como también lo es de las lesbianas, la falta de una madre que hoy ha sido sacada del hogar para trabajar y proveer de mejores recursos y mayores cursos y más idiomas y mejores comodidades, la madre ha abandonado el hogar y entonces los hijos crecen en ausencia de los padres. Y esto los vuelve muy vulnerables a lo que únicamente el padre, de una manera santa, puede proveer a un hijo. Miren, yo abrazo a mis hijos, yo les doy la mano a mis hijos y no somos homosexuales. Tengo un hijo de 20 años con unas manotototas así y el otro 17 también y nos damos la mano. Y yo estoy viendo hacia un lado y mi hijo está aquí atrás, extiendo mi mano hacia atrás y él toma mi mano. No hace, ay, guácala. O sea, no hace nada de estas cosas. Porque esto es algo con lo que el ser humano nace porque así Dios lo planeó. Cuando un niño llora, nace y llora. Y tú se lo pones en el pecho de su madre, ahí en el quirófano, automáticamente se calla. Porque experimenta el calor, el contacto de una madre y por tanto la seguridad. Los padres proveemos seguridad, proveemos lo que en la adolescencia van a ir a buscar ante la ausencia de la imagen de una madre, de un padre y de lo que, no solamente la imagen, proveemos confianza, protección, son cosas diferentes, ¿eh? Amor, contacto. Y entonces los chavos cuando no tienen esto, llega otro, llega otra, y entonces caen en las redes del engaño. La otra razón es el maltrato. Padres agresivos, padres que rechazan, padres que maldicen a sus hijos, padres que desplazan a sus hijos, obviamente son empujados totalmente a alguien que los acepte. Cuando tú etiquetas a tus hijos con burros, feo, gordos, prietos, y llega por ahí un vivales del mismo sexo que tu hijo y le dice que él es muy valioso, que está hermoso, que qué chinos tan bonitos. Cuando tú en tu casa le dices, córtate ya esas greñas. Todas estas cosas son factores científicos que se han estudiado a diferencia de que ellos argumentan que nacen así. En realidad, Dios planeó, vamos a Génesis, cuando hizo al hombre, solamente dos géneros. Por eso no hay legalmente reconocimiento de transgénero. Génesis 1, versículo 27. Así comienza la creación del hombre y de la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Solamente dos. No había preferencias. Desde la genética, es decir, a nivel genético, con las características genéticas de una mujer emotiva, romántica, sensible, de una mujer con mucho más compasión que un varón, más responsabilidad hacia los hijos que un varón. Y después, esa es la parte genética, y después fenotipo. Feno quiere decir sus características físicas. Dios creó a la mujer con senos, con sus órganos genitales como corresponden, ¿verdad?
con la delicadeza cual Dios describe que es ella, tierna, dulce, con sus modales, ¿verdad? Y en el hombre tal cual, con un fenotipo igual, con vellos, con la voz, con la fortaleza, con el tamaño. Así fuimos creados. Pero hoy, ¿qué tienen que hacer? Para poder distorsionar esto, tienen que tomar hormonas para poder engrosar las mujeres la voz, hormonas los hombres para poder entonces disminuir la testosterona y también le cambie la voz, se vuelva más finito. Y todas estas cosas son situaciones que tenemos que conocer porque muchas veces por ignorancia y otras por justificación, pero nos estamos dirigiendo tú y yo que vamos a tener o ya tenemos estos problemas en nuestro hogar y a ti que estás batallando por querer salir como si fueras un alcohólico que ya no quiere beber, un mentiroso o un ladrón que ya no quiere estafar, se presenta Cristo en su verdadero amor para lavarte, salvarte y darte la certeza de que ya pagó por ti, no importa lo que hayas hecho. Para aquel adúltero, no importa las veces que le fue infiel a su esposa, si llega a los pies de Cristo, que está ahí a los pies del Padre diciéndole, Padre, perdónalo porque no supo lo que hizo y se arrepiente de todo su corazón, Cristo hace de ti una nueva creación. Claro, aquel que practicó de más estas cosas siempre tendrá la tentación. Yo nunca fumé, por lo cual nunca estoy tentado a caer en el cigarro, pero aquel que tuvo un exceso de pornografía, aún en Cristo, tendrá que cuidarse de esto. Fíjate bien, en mi casa nunca se vieron las telenovelas. Para mí, nunca fue una tentación ver las telenovelas, porque a mis papás no les gustaban, ni tampoco películas mexicanas, tampoco. O sea, no sé por qué, pero no las veían. Pero me tengo que cuidar de otro tipo de tentaciones, como puede ser la ambición, el egoísmo, que si hay una reunión familiar, a mí no me importa y pues no iría. Yo me tengo que cuidar de un área, del egoísmo. Y aunque Dios hizo de mí una nueva persona y me lavó, siempre va a estar ahí tentándome a ser egoísta. Siempre, siempre, siempre. Egoísta a no darme, a no dar en un estudio, a cancelar un estudio, a no ayudar a los demás, etcétera. Para aquel que practicó la pornografía, tendrá que cuidarse. Y por eso tú ves que aquel que cayó en alcoholismo, pues lo que tiene que hacer es evitar amigos que lo inviten a nuevamente a probar una. Tendrá que dejar los lugares en donde encontraba droga. Tendrá que tirar las botellas que tenía escondidas, libros equivocados, contenido equivocado. Y cuando tú te conviertes, Dios te da la fortaleza de borrar todo aquel contenido de Internet al cual tú acudías. Lo tienes que borrar, porque aunque Dios hace de ti una nueva persona, mora en nosotros todavía aquel que se alimentó de vicios conforme al viejo hombre y que va a tender a regresar. Esto lo hace, esto es una esperanza para el homosexual. Yo no soy homosexual, pero yo tengo que cuidarme, te voy a decir, de hablarle a mis amigas de la primaria, de la secundaria, y nunca voy a una reunión. Nunca, nunca voy. ¿Por qué? Porque en mi mente se quedó la imagen de aquellas chicas jóvenes, lindas, de la secundaria, y que uno cuando ya está mayor de edad, te quedas como si algo pendiente por vivir pudo haber sido.
y se vuelven una tentación. Y por eso hoy tú ves parejas ¿y qué pasó? Ah, pues es un amigo de la primaria. Pero pues ya no es un amigo, o sea, esta persona ya está casada, tiene hijos y tuvieron una aventura por ahí. Es cuestión de honestidad. Cada quien sabe. Si tú fuiste alguien que hacía estafa, que era deshonesto, tendrás que cuidarte de esto porque tenderás a vender cosas que no son las que estás ofreciendo. Si tú fuiste alguien que pedía prestado y no pagaba y no devolvía, tendrás la tentación. Si tú fuiste alguien que postergaba y que no hacía las cosas en el momento, toda la vida vas a batallar contra esto. El homosexual también. Dios lo va a cambiar, te va a cambiar, pero siempre estará al acecho. Y si tú regresas a un lugar de estos en donde hoy suelen reunirse para no ser etiquetados ni discriminados, lo más seguro es que tú caigas. Por lo cual, Dios nos invita y dice la Biblia, huir de en medio de ellos, huir materialmente. O sea, no hay otra forma. Le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y miren, vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Si tú tienes un grupo de estafadores, de gente que hace lo equivocado, si tú tienes un grupo de gente que fuma, si tú conviviste con gente que hacía pachangas hasta ponerse hasta atrás, dice Dios, esto, aunque tú te conviertas y hagas de Cristo una nueva persona, siempre estará ahí al acecho la tentación. Dice Segunda de Corintios 6, capítulo 17. Por lo cual, en base a lo que tú viviste y alimentaste, salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Sabes? Dice, no regreses ahí, ya no compres una cajetilla de cigarro. No, es que además la tengo ahí para recordar viejos tiempos. No, no te reúnas. Mira, yo me puedo ver con una chica de la primaria, de la secundaria, con la que ni me gustó, ni yo le gusté, y simplemente fue. Estoy hablando del sexo opuesto. Con mis amigos no tengo problema. Yo tengo un grupo de amigos de mi infancia, desde los 6 años hasta ahorita. Y con ellos no tengo problema, no tengo ninguna tentación, porque desgraciadamente dos de ellos cayeron en el alcoholismo y son doble A y no toman. No pueden ni siquiera. Entonces ellos mismos promueven salir de en medio del grupo con los que ellos practicaban y se ponían unas borracheras tremendas. Pero cuando me ven, cuando nos vemos, no tenemos ningún problema en convivir, ninguno. Dios nos dice, tú mentiroso, tú que practicabas la infidelidad, no, no te arriesgues a salir con una chava de la secundaria, de la oficina, con una alumna, con una maestra con la que en algún momento tú tuviste algo, porque entonces no podrás luchar. Hablando de la distorsión sexual, tienes que asumir que no solamente tú luchas con esto, yo también lucho y cualquiera que está en tu familia y todos los demás que tenemos algún problema en la familia, tenemos que entender que estas personas batallan como tú y yo. Por eso es que nos integramos a una nueva familia de creyentes, nos congregamos ahorita, tiramos mucha basura de contenido que no veíamos. Corto, oye, es que estás viendo el fútbol, y pasan anuncios sensuales, seductores, semi-encueradas. Ya no hay ni a dónde ni cómo. No hay ni películas, pues, o sea, ya no hay diversión porque en todo hoy hay una inclusión a nivel mundial y está libre totalmente de censura.
Antes había un programa de censura, pasaban los programas y los contenidos por un tipo de filtro en donde evitaban escenas obscenas, palabras, situaciones que pudieran contaminar a la audiencia. Hoy ya no, hoy es al revés. Hoy si tú no incluyes, aunque sea una escena de un beso entre dos homosexuales, dos lesbianas, un trío, o cada vez peor, hasta dice ahí contenido, drama, romántico, comedia, y dice ahí sexual, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque hoy es un derecho que ellos han adquirido. Ahora, ¿los estamos condenando? No, ahorita yo voy a hablar mucho de esto, pero quiero empezar a dar este panorama, introducción, de dónde proviene, por qué no es correcto, porque Dios no lo planeó así. Dios te hizo hombre. Para esto es necesario también que definamos las diferentes distorsiones. En las Biblias no aparece la palabra homosexual. Escuché a alguien, tuve que estudiar mucho para esto, en donde argumentaba que, ¿qué te pasa si en la Biblia no aparece la palabra homosexual? Es verdad, no aparece. Solo aparece las personas que se echan con hombres. Dice aquí, vuelvo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice en su segunda parte, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sí, en la ignorancia, muchos dicen que por cuanto no hay ley, por cuanto no hay Dios, que ellos han desechado, porque así les conviene, tú quita una autoridad, quita a tus padres como autoridad y vas a hacer lo que tú quieras. Mientras no estén, tú invitas amigos y hacen un desastre de ahí, sacan la coca, la piedra, la tacha, la, el fentanilo, la combinación. Pues, ¿quién les dice algo? Pero si yo permito una reunión aquí en mi casa y estamos mi esposa y yo, hay límites. Así es que yo he notado que los muchachos dicen, ¿pero van a estar tus papás? Sí, ahí van a estar, pero son buena onda. No vienen, no vienen. ¿Sabes a dónde van? Yo llego y le pregunto, ¿y estaban sus papás? No. ¿Cómo? Entonces, ¿quién estaba? Bueno, estaba su mamá. ¿Y dónde estaba? Pues en su recámara. ¿Y los demás? Los demás ya sabes. Unos en el baño, otros en el sillón, y otros que tenían jardín en el jardín, y otros en el coche. Pues es lógico, donde no hay autoridad. Y cuando tú decides hacer a un lado la autoridad de Dios, porque así lo es, por cuanto así te enseñaron, así te conviene o así te engañaron, entonces no pierdes la oportunidad en donde en tu sufrimiento, porque nadie es feliz haciendo lo malo, no encuentras una salida. Y Dios hoy lo que hace hoy es dejarte bien claro que también los que se echan con varones o de mujeres con mujeres, que tuercen, distorsionan como Dios planeó, de acuerdo al fenotipo y a la genética, dice en Génesis, y continuamos con Génesis 1 y continuamos leyendo el pasaje, dice Génesis 1, lo voy a repetir, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, aquí vemos que solamente hay dos, y por tanto empiezo a definir las distorsiones. Comunidad LGBTI, homosexuales, gay, lesbianas, transgénero, transexuales, transvestis. Dice aquí, y los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad a la tierra y sojuzgadla
y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo van a fructificarse dos varones? Entre ellos, dice la Biblia, no son palabras mías, echándose varones como con varones, ¿cómo? Ah, pero quieren adoptar un hijo. ¿Pero cómo? Si el diseño del creador, desde el punto de vista físico, fenotipo se llama, uno tendría que tener senos para amamantar y el otro tendría que proveer a través de sus órganos sexuales la otra parte para engendrar a una criatura. Por tanto, esto es una distorsión desde la perspectiva creación. Desde ahí tú ya empiezas a luchar. Ahora, ¿por qué se inclinan un hombre sobre otro hombre? Porque odia al hombre, pero al mismo tiempo tiene que reafirmar su propia masculinidad. Un varón que no tuvo un padre, una imagen, un amor, un afecto, una seguridad, alguien a quien seguir, entonces siguió a la mamá. Pero internamente, genéticamente, él tiene una identidad masculina. Y fíjate bien, se deja la barba, viste como hombre y hasta va al gimnasio y está bien fuertote y es homosexual. ¿Cómo te explicas que no quiere a los hombres y él está bien fuertote y tiene una barbota? Bueno, porque genéticamente lleva y es un hombre. Este es el homosexual. Después viene el transgénero, aquel que dice que es un hombre, pero que dentro de una mujer, que no se halla, no se halla. O sea que él, o al revés, es una mujer en el cuerpo de un hombre. Este es el transgénero que no está a gusto con su propio género, con su propio diseño de creación. Luego viene el transexual, ese sí ya dio el otro paso, cambió de sexo y ya fue diferentes cirugías, hormonas, ejercicios, mutilaciones para cambiar de sexo. Y luego vemos los transvestis, que son hombres vestidos de mujer o mujeres vestidos de hombres. Eso es muy rápido, no es una cátedra ni un curso de estas cosas, es solamente que es importantísimo que tú y yo no seamos ignorantes y conozcamos la provisión que Dios da para tus hijos, para ti mismo, si tú estás escuchando ahí, y que Dios dio la salida y ama por igual, y que sepas que sufrimos por igual. El que tiende, estando casado, a tener una relación con la secretaria, con la alumna, con la vecina, que tú con un hombre. Nada de que no puedes. Nosotros tampoco podemos. Pero por Cristo somos capaces de huir de esto y Él va plastificando una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir. Y un hombre que practicó el adulterio dice, eso eras antes, pero hoy, a través del trabajo precioso del Espíritu Santo, de la palabra, de la relación con Dios, hace que disfrute su matrimonio, el cual no disfrutaba y por eso era infiel. Pero la tentación ahí está. Yo como dentista veo que llega una chava media seductora y lo primero que hago es casi le pongo una sábana encima para que yo no tenga que estar más que ocupado en la boca. Me cuido de pláticas que insinúen algún tipo de sugestión de estás soltera y cómo te va y sufres mucho. Nada de esas cosas. Nada de esas cosas. La tentación ahí está. Es muy agradable. Cuando tú vives un hogar de infierno, platicar con alguien que te hace reír, que te hace fiesta, pues a cualquiera le gusta. Pero Cristo nos lava de estas cosas y nos lleva a
tener la fuerza para huir, dice, huyan de la fornicación, huyan de las pasiones juveniles, huyan de los hábitos de la mentira, huyan de ser estafadores o de querer tener más de lo que tienen, de los avaros. Oye, pero entonces ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Por eso Dios los pone en un mismo grupo y todos estos no heredarán el reino de Dios, mas todos estos eran eso y Cristo les ofrece el perdón, les ofrece su muerte y su sacrificio para aquel que quiere sea una nueva persona y sea verdadera, dice el versículo, y conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Vuelvo a invitarte. ¿Somos condenatorios? No. ¿Somos castigadores? No. ¿No seríamos entonces aquellos que un día, igual que ellos, recibimos el perdón de Dios y su redención? Por tanto, tanto mentirosos como avaros, idólatras, como ladrones, borrachos, recibimos la compasión y el perdón de Jesucristo. Si no, todos seríamos condenados. Y aquellos también que se echan con varones, que se echan con mujeres, forman parte del grupo que Dios menciona que el reino de los cielos está lleno de gente que se arrepintió, no de buenos, porque no hay justo ni a uno, no hay uno solo. Y ese lugar en donde tanto el borracho como el ladrón, como el perezoso, como el que no tiene sentido de vida y como el homosexual, en términos generales, podrán ser cambiados, renovados y ser hechos una nueva persona. No importa qué medio familiar hayas vivido, en qué engaño de tu alrededor. Fíjense que está estudiado que hay mucho más homosexuales en las ciudades urbanas que en las rurales. ¿Por qué? Porque la influencia que tristemente hoy ya hasta en el peor rincón de la sierra ya tienen celular, pero aún todavía es muy notorio que en las ciudades urbanas, y tú lo puedes ver aquí en la Ciudad de México, en Nueva York, en Tokio, en París, abundan estas manifestaciones. No los invito a verlas, pero cada vez rompen récord aquí en Reforma las manifestaciones de esta comunidad. Aquí, en Madrid, en Nueva York, quiero decirte que la más grande comunidad lésbico LGBTQ es la israelita. Sí, le dieron la espalda a Dios y junto con darle la espalda a Dios, le abrieron la puerta al enemigo y ha hecho estragos aún en el pueblo de Dios. Tema duro, tema muy difícil, tema que quisiéramos guardarlo ahí, no sacarlo, no abrir esta. Vamos a ver, espérame, Levítico 18:22. Vamos a Levítico 18:22. Levítico era la ley. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y por cuanto en la ignorancia la gente no vivimos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, no es una ley que tú tengas que comportarte así. Es la gracia la que nos hace no comportarnos así. No es tienes que dejar de mentir. No, es Cristo el que nos libera de la mentira y por lo tanto nos permite vivir en la verdad. Todo aquello que se hace fuera de la ley, de los principios de Dios, del carácter de Dios, vive en la mentira. La ley y hoy la verdad de Dios es la misma, es lo mismo. La ley y el carácter de Dios también se define como
sinónimos, como lo mismo. Vamos a leer Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Abominación es rechazable, es aborrecible, es algo que no le agrada a Dios, que no le agrada a tus padres, que no le agrada a la sociedad. Es abominación. Por eso sufres muchísimo, o sufren, y tenemos que entenderlo. Aparentemente caminan por las plazas y se desplazan en los restaurantes y ya como libres. No, 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 no. Y pueden estar en un gimnasio llenos de barba y de músculos marcados, pero la verdad es que al final te aseguro que en su casa son rechazados. ¿Por qué? Pues porque como lo es un mentiroso, como lo es alguien que tú siendo hijo sorprendes a tu padre en un restaurante con otra mujer, ¿tú qué harías con tu padre? Te sientas a comer con ella y le das un abrazo. Mucho gusto, señora, es un placer compartirla junto con mi madre. ¿Qué tal? ¿Qué le parece mi papá? ¿No? ¿Le dirías así? ¿Verdad que es a todo dar? Es un gran hombre. A nosotros nos ha dado todo y nos cuida y nos lleva. Yo estoy muy agradecido con él porque siempre está al pendiente de mi vida, pero no tenía el gusto de conocerla. Mucho gusto. Pues no, ¿verdad? En el momento en que tú encuentras a tu padre sentado en un restaurante con otra mujer, no precisamente entregándole la administración del condominio, sino tomándola de la mano, dándose besos, riéndose, aquella feliz, ¿verdad? Comienza la música y empiezan a bailar. ¿Cómo se convierte esta persona? Abominable para ti. ¿Y él cómo se convierte? En alguien que no creo que llegues. Papi, qué bueno que regresaste. Ya estás tú en tu casa. ¿Cómo te la pasaste? Veo que ya son las 2 de la mañana. Estuvo bueno, ¿verdad, papá? Deberías de traerla a la casa para que la conozca la familia, porque asumo que es parte de la familia, papi. No, no nos engañemos. No erréis, dice ahí en 1 Corintios 6 que ya leímos. No erréis. Esto, dice la Biblia, aquellos que lo voy a volver a leer, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, así de contundente. No hay de otra. Así lo establece Dios y así lo estableces tú como familia, tú mismo. No, no, no te hagas el bueno, ni el discriminado, ni el poco aceptado. No, 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 no. Te has dejado engañar, lo has aceptado, lo has normalizado, pero esto no es correcto, y menos a los ojos de Dios, menos. Oye, pero ¿por qué? Porque tú sufres y Él sufre, Él nos ama. O sea, Él aborrece la mentira porque no proviene de Él, proviene de Satanás. Es contrario a su carácter. Dios es verdad. Ya no voy a hablar del homosexualismo, voy a hablar de la mentira. Voy a hablar del estafador. Si tú tuvieras la oportunidad, ¿qué acaso no irías con Dios y le dirías, Dios, hay fraude en la elección? Arregla esto. Ah, ahí sí acudirías, ¿verdad? Dios tiene cáncer. No es justo esto. ¿No acudirías a Él sabiendo que curó, que sanó a aquellos cojos, leprosos, ciegos? ¿No harías eso? Dios, quítame esto, lávame. Yo no quiero practicar esto que me destruye, que me hace drogarme para poderlo disfrutar, que han mutilado mi organismo, que hoy me arrepiento. Ahí está la compasión de Dios, ahí está su perdón, pero tienes que reconocer que esto está mal. Dice Proverbios 6:16.
6 del 16 al 18. Un hijo que sorprende a un padre en infidelidad, le es muy difícil sobreponerse y otorgarle el perdón. La verdad es muy duro. No puedo, yo no puedo decirte esto porque yo no viví esto, de tal forma que dice el versículo de Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, es decir, el orgullo, la altivez de carácter de persona, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, ¿verdad? Obviamente aquel que le quita la vida a alguien, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 2 veces se repite la palabra mentirosa, la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. ¿Quién de nosotros no hemos dicho, no decimos mentiras? ¿Cómo lanzaríamos la primera piedra hacia la persona que está sufriendo una distorsión sexual? Nadie. Esto es muy importante, lo hace Dios porque esto nos concientiza que va en contra de su carácter. No le agrada la mentira porque Él es verdad. No le agrada a las personas que hacen mal a otro porque Él hace el bien a otro. Él procura el bien de nuestras vidas, viene a salvarnos de lo que ocasionó el diablo, separarnos de Él. El diablo promueve la división en un hogar, el odio hacia un hijo que no cumple tus expectativas, el menosprecio en lugar de la honra en un matrimonio. Es Él, por tanto, atenta contra el carácter de Dios cuando Él planeó que no era bueno que el hombre estuviera solo, sino le haría una ayuda idónea y creó a la mujer. Estos pecados de la homosexualidad son más graves porque atentan contra el cuerpo sagrado, que tienen que drogarse, alcoholizarse, tomar hormonas, mutilarse, dependiendo cómo le vayamos subiendo, ¿verdad? La mentira, mira, se puede esconder, finge, pero dice la Biblia que tarde o temprano todo lo oculto ha de salir a la luz. Pero en este caso, que es un cuerpo que atenta contra el templo de Dios, cuando tú aceptas a Cristo, mora Dios en tu vida. Y ahora te da convicción de ya no atentar en el lugar en donde mora Dios. Y esto te permite huir de aquellas cosas, de no contaminarnos, de no agradar. Hay una convicción de las cosas que están equivocadas. Es así como pro obra y como Dios cambia a una persona, porque a veces para muchos es, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre, decía Nicodemo, para volver a ser una nueva persona? No, volverías a ser la misma persona. Lo que va a hacer Dios es cambiarte el corazón. Dice, os daré corazón nuevo y haré que seas una nueva persona. Pondré nuevos mandamientos, nuevos principios, pondré mis preceptos en ti de tal forma que actúes de manera diferente. Tú no puedes, pero si tú le crees, viendo a tus familiares, que efectivamente estamos batallando como tú contra los apetitos de la carne, pero nos da el dominio propio, nos da la capacidad de correr y ahí nos vemos y de ya no hacer cosas que antes nos hacían caer en la tentación, tú verás que no estás solo. Por eso nos congregamos para podernos dirigir hacia la santidad y huir de la corrupción, huir de aquellas cosas que están mal. No es algo sencillo, es algo muy complicado de abordar, muy complicado de enfrentarlo, muy complicado
de dejarlo en las perspectivas que Dios lo dejó, ¿verdad? Porque cada uno lo acuña, lo plastifica conforme le conviene y por eso no salimos adelante. Por eso no es bueno a veces, ¿por qué tocas esos puntos? Bueno, porque ese es el mes de esto y yo tengo, es mi obligación enfrentar esto en mi vida, con mi familia, con mis hijos y con ustedes. Voy a compartir algo, con lo cual también tendremos que enfrentar nuestra parte nosotros como familiares, padres, amigos, o si alguien que lo está practicando o está atorado en esto. Eh, ¿Por qué no se habla de estas cosas en la iglesia? Puede ser una iglesia permisiva, una iglesia que con tal de no... Espérame, déjame quitar, es que alguien tiene por ahí su sonido. Ahí está. Ahora sí. Es que me distraía por ahí un ruidito. Alguien no va a enfrentar la pornografía porque le es agradable, porque le genera placer, porque le sustituye la negación de su esposa y él se alivia viendo otras personas. Por eso hoy ves a hombres que a las 2 de la mañana, hombres maduros, están ahí a escondidas viendo programas pornográficos. No hay otra manera de llamar. Lugares hoy ya dados por hecho en donde no te van a cachar. Son lugares en donde acuden, dependiendo de lo que vayas a hacer, gente que se droga, gente que va con la movida, gente que se pone de acuerdo para planear extorsiones, ¿verdad? Y esto es muy común hoy. Déjenme, es que no quiero brincarme nada. Ok. Voy a insistir en que el lugar en donde son aliviados y somos aliviados de cualquier tipo de pecado que ya mencionamos o de cosas equivocadas, abominables, que quizá no sabías el término, pero que hoy, de acuerdo a una autoridad que es Dios, que mientras no haya y tú la quites, puedes hacer lo que tú quieras, pero a través de la Biblia, que se establece como una autoridad, hoy ya conoces la verdad y la mentira, entonces podemos establecer con toda claridad la contención, pero aparte la salida que Dios provee. Es Cristo el que nos da la salida, dice su palabra, que es el que produce tanto el querer como el hacer. Ninguno podemos en nuestras fuerzas ni dejar de mentir, ni dejar de mirar, ni dejar de estacionar, ni dejar de desear lo que no tenemos, ¿verdad? Codiciar. Ninguno. Aliéntate. Tú que estás envuelto en esta mentira y que has sido bombardeado y plastificado y moldeado a esta nueva modalidad, nosotros no somos diferentes. Voy a aclarar que algunos dicen que nacieron con esta tendencia. No es correcto esto. Sí nacemos con cierta predisposición. Si mi padre fue alcohólico, podría yo tener predisposición al alcoholismo por cuanto crecí en un ambiente en donde las fiestas eran hasta morir, siempre había alcohol en la casa, vi a mi padre aquí y hay cierta predisposición. ¿Cómo lo voy a poner muy fácil? ¿Tus papás fueron buenos bailadores de cha-cha-cha, de cumbia, de rock, de mambo, de danzón? ¿Tú tienes cierta predisposición a ser un buen bailador? Mis papás fueron malísimos para bailar, malísimos. Mis hermanas y yo, pésimos.
No somos bailadores. Predisposición. Fui tenista, tengo un hijo tenista. Predisposición. El ambiente en el que crecieron deportivamente llevó a mis dos hijos hoy a jugar tenis. Predisposición. La predisposición de ausencia de padres, de maltrato de los mismos, de ausencia de la madre, predispone a una criatura en un ambiente de facilidad y de contenido desde muy chiquitos a redes sociales y a aparatos inteligentes, los predispone a poder caer más fácil en estas cosas. El deporte, la lectura, la constante instrucción de nuestra parte, el cariño, la aceptación, el decirles que estamos orgullosos de ellos, que no los descalificamos, los predispone también a no caer en esta vulnerabilidad de la homosexualidad. La identificación del rol de un padre que provee, que protege, que instruye, se identifican con eso, porque desde la genética creada por Dios nos llevó a ser, como varones, conquistadores, protectores, y no un varón que tiende a esconderse en una mujer, ¿verdad? Pero al darle la espalda al enemigo, al problema, se la damos a Dios y nos quedamos totalmente desamparados. Tan sabemos que es un enemigo, que vemos la depresión, que vemos los vicios, que vemos la intensidad de los mismos, pero también vemos el distanciamiento de Dios y como consecuencia la agravante en estas prácticas. Por lo cual insisto en que somos la única respuesta para cualquier tipo de pecado, incluyendo esta distorsión sexual. Ok. Mm, al ser nosotros la iglesia, la familia, los padres, los hermanos creyentes, en donde únicamente la persona que está sufriendo esto podrá acudir porque en todos los demás lugares son discriminados, vamos a terminar a través de poder definir que no se trata de ser entonces permisivos y que no confrontemos el problema. Permisivos con tal de que no se alejen, permisivos con tal de que no los perdamos, permisivos con tal de que no entremos en este grupo discriminativo y no confrontar. Cristo vino a confrontar al pecador ofreciéndole perdón, salvación, lavamiento de sus pecados y hacerle una nueva persona. La iglesia, la familia permisiva, no ayuda en nada. Por otro lado, también existe la familia que los abraza, los acoge, y es como si tú y yo acogiéramos al drogadicto y promoviéramos y casi le preguntáramos que si todavía tiene coca o voy a salir al Walmart y por ahí quiere que le traiga por si ya se le acabó. No podemos ser cómplices de algo que está equivocado. No podemos como iglesia. O sea, una cosa es que Dios ame al pecador y otra cosa es que Él sea cómplice del pecado. Ama al pecador, pero no participaría como un estafador del pecador.
no participa en cohecho. Y suena aparentemente bobo, pero es como si vieras a tu hijo que ya se le acabó la cocaína, la piedra, y que te pide por favor que ya de paso, ahí en el súper, le traigas. Suena ridículo, pero así es esto. No, no podemos promover esto con tal de que él no se vaya de la casa o no proceda al arrepentimiento. No, no voy a participar en tus pecados. Te estoy invitando a que los dejes. Y si los dejas, entonces vamos a leer qué sucede cuando nos dice, apártense de mí, dice, regrésense por favor a Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. ¿Están ahí? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Sí, déjalo. Y nada de que Dios castigador, nada de que Dios sin amor. No, al contrario, es el primero que nos recibe, al mentiroso, al avaro, al ladrón, al borracho. Ahí nos ves a todos y ahí te quiere ver a ti, dejando aquello, arrepintiéndote y dice él, y yo te voy a recibir con compasión, con misericordia, entendiéndote, borrando tu pasado. No importa lo que hayas hecho, no importa las veces que hayas sido infiel o las veces que te hayas echado con varones. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Te engañaron, no es castigador, no es condenador, al contrario es salvador, es promotor del bien. Y una vez que tú y yo dejamos lo equivocado, ¿sabes qué hace? Nos acoge, nos sana, nos guarda, nos da la fuerza para no volver a caer ahí, nos da una nueva familia, nos reintegra. Sí, dice aquí, y serán mis hijos y mis hijas. Pero hice todo aquello equivocado, no importa. Te has arrepentido, te he otorgado el perdón porque así me lo pediste y he borrado tu pasado. Pero, y todas las veces que me acosté con varones, con otras mujeres e infidelidades, y todas las veces que mentí, tu pasado lo pagué ahí en la cruz y morí por todos tus pecados. No dejé ni uno al aire. Eres completamente hecho una nueva persona que tendrá que seguir enfrentando la tentación, pero yo te voy a fortalecer, yo te voy a resguardar hasta el final y haré que te presentes. Miren, busquen por favor, con eso termino. Judas, una página antes de Apocalipsis, este libro de Apocalipsis y una página antes de este libro termina así. Judas, no tiene capítulo, es uno solo y termina en el versículo 24. Judas 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quieres dejar esta vida? Ahí está Cristo. Lo que ves en cada uno de nosotros, estamos igual que tú. Todos los días con una necesidad de irlo a buscar para que nos guarde de la caída. Sí, no vas a poder, pero Él nos sostiene. Él nos va transformando y nos va dando las piernas para decir, huye de ahí y vámonos, porque así hacemos.
¿Sabes cómo se huye? Apagando el aparato de porno, cambiando el programa no asistiendo a estos lugares que eran propicios. Va a haber reunión, te invitó la de la secundaria. ¿Qué esperas? ¿Que la mate? Nada, la borro del contacto. Sé que ahí hay peligro. Sí, Dios te ama, pero si tú no vas con el dentista para que te quite el absceso, por más que ore, no se te va a quitar. Voy a terminar como una de las más grandes oportunidades que todos aquí hoy tenemos para permitirle a Cristo, aprovechando su bondad, su misericordia, el pago que ya hizo y la oportunidad de que nos lave y borre todos nuestros pasados, todo. El peor dice, pero lo hice 1000 veces y de forma vergonzosa. Lo pagó en la cruz. No quedó impune. Esto sí no quedó impune, ¿eh? Esto, él tuvo que venir y subirse a una cruz y ser castigado por cada una de las faltas que todos habíamos cometido y has cometido. ¿Quieres salir de ahí? Si tú estás en esto. ¿Conoces a alguien? ¿Vienes ahí en tu casa? No hay otra forma, ¿eh? Más que tú y yo nos revistamos de Jesucristo y brillemos delante de Él como alguien que tiene una salida no por Él ni por ti, sino como Cristo, con compasión, con misericordia, con ternura, con empatía, sabiendo que no somos nada y entendiendo que efectivamente entre factores externos, familiares, caímos en las garras del engaño. Pero hoy llega la verdad, expuesta ahí a tu alcance, y solamente tú tienes, de acuerdo a su palabra, que reconocerlo, arrepentir, arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos tus pecados, dice el pasaje, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ya te cansaste? ¿Ya no quieres más? Aquí está Cristo ofreciéndote borrón y cuenta nueva. Para eso te invita. Él ya hizo lo propio, ya se sacrificó por ti. Te ofrece el perdón, te ofrece un certificado de que no más culpa y te dice, he aquí estoy a la puerta y te llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Y haré de ti una nueva persona. Y el resto se encargará de que tú y yo no caigamos nuevamente. La tentación estará, como a cualquiera de los que estamos aquí le puedes preguntar. Tentación de ser agresivo con la esposa, de desechar al hijo, de maldecir al vecino, de codiciar lo que no es nuestro, de tomarlo prestado, de no pagar lo que debes. Sí, exactamente igual. Nada más que uno atenta contra tu propio cuerpo y otra atenta hacia el prójimo. Pero el perdón es el mismo, la solución es la misma. Cristo Jesús que vino a redimir a aquel que está cansado y trabajado, se acerca a Él y Cristo borra su falta y le da una nueva vida. Vamos a terminar y ya no hay tiempo. Es hoy el día de salvación. Ya no postergues más esto. Hoy es el día. Solamente ahí en silencio, en secreto, porque a lo mejor todavía estás ahí en el closet, a lo mejor lo haces escondidas por allá, pero Dios sí sabe y está ahí a la puerta de tu corazón, esperando le des la oportunidad de poderte librar, ya sea de estafador, de mentiroso, de borracho, de maldiciente, de adúltero, de fornicario, de idólatra o de homosexual, hacer de ti una nueva persona. Vamos a orar. Solo tienes que pedirle perdón a Dios ahí en tu corazón. Yo te voy a guiar. Y así es como Dios ha hecho de muchos de nosotros una nueva persona, no en la perfección, pero que vamos siendo renovados día con día, como lo hará contigo. Vamos a orar. Dios, muchísimas gracias. No es ningún orgullo el practicar
las cosas que están equivocadas. Es verdaderamente de tal magnitud la vergüenza que lo tenemos que hacer a escondidas, que tiene que ser en lo oculto, en aquellos lugares en donde solamente con cómplices podríamos hacerlo. Lo peor de todo esto es que son cosas que me distancian, que me alejan, que me hacen odiarte y negarte. Hoy, hoy entiendo que tú me amas, que tú me aceptas, que a diferencia de la discriminación del ser humano, tú me buscas, tú me acoges, tú me conoces y me ofreces tu precioso perdón a través de haber hecho un sacrificio muy concreto en la cruz, de haber muerto por mí. No había duda, Dios, de que yo merecía un tremendo castigo, el infierno, pero fuiste golpeado por cada una de las faltas que cometí y que yo sí sé cuáles son, Dios. Por lo cual en este momento me arrepiento y te pido perdón y acepto tu amor a través de lo que hiciste ahí en la cruz, haber tú pagado por lo que yo debía. Por lo que te pido el total arrepentimiento de mis faltas. Perdóname, Padre, y te abro la puerta de mi corazón para que, siendo tú el único que me ofrece, siendo un pecador, hacerme un hijo tuyo, una hija tuya, y la verdadera paz y la verdad por lo cual tú me creaste, y no estar viviendo esta distorsión, desviación o preferencia de acuerdo a una ignorancia de tu autoridad. Gracias por tu amor, gracias por tu compasión, y hoy poder en ti tener a alguien a quien recurrir y en quien verdaderamente refugiarme. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús, y de ninguna manera por algo bueno que yo haya hecho, sino que al contrario, habiendo merecido un castigo eterno, hoy tú me perdonas y me ofreces la vida eterna y la salvación por siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y agradezco. Amén. Esto sí es para festejar. Este sí es el mes del perdón. Este sí es el mes de la salvación. Lo otro, tú lo sabes, una falsedad. Tan es así que hay que hacerlo de manera escondida. Muy bien, ahí está la información. Es todo un tema, pero creo que con esto, tanto como creyentes, como familiares, hijos, padres, hermanos, podemos tener la perspectiva de Dios y ayudar a aquel que está en la lucha y dejarle bien claro que está en el lugar perfecto de perdón, de sanación, de compasión, de alivio y de liberación. ¿Ok? Pues es que homofobia, pecado. Rechazo hacia alguien así, estás mal, no eres creyente. Porque tú y yo éramos lo mismo, dice ahí, y ustedes serán iguales. Mentirosos, estafadores, avaros. ¿Quién no? Mentirosos, dijo. Ahí nos descubre Dios. ¿Sale? Pues muy bien, como siempre, muchas gracias por orar. Un tema bien difícil, créanme que tuve que ir con Dios y decirle, habla tú. Porque si no, aquí como no estamos en vivo, pues vete a saber quién cortó, quién se fue, pero al menos ya sabe. Y no nos cansaremos de estar constantemente sembrándole el amor de Dios hasta que un día pueda abrir la puerta de su corazón. No hay otra salida, ¿eh? O es Cristo o nadie más lo va a liberar. Muy bien, pues Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana. Oren si tienen esto en su casa y que Dios nos dé la gracia y las palabras para poder ayudar a esta gente que está materialmente atrapada, dice la Biblia, en el lazo de Satanás. ¿Sale? Espérenme, los tengo mudos, pobres de ustedes. Listo, ya. Perdónenme. ¿Algo que quieran agregar?